Asientos, apreciados hermanos, siempre es grato estar con ustedes cada jueves estudiando las Escrituras, la palabra de Dios. Hemos comenzado una serie sobre el libro de Hebreos, ¿no? La serie, el libro de Hebreos. Hoy queremos estudiar el capítulo 2. Los primeros 3 versículos nada más, ¿no? De el libro de Hebreos. Le hemos puesto ya un título, es el siguiente: una advertencia en cuanto a la salvación. El tema de estos 3 versículos es una advertencia que nos hace Dios sobre la salvación. El libro de Hebreos, el capítulo 2, está enfocado a exhortarnos a permanecer en la fe, a permanecer en la salvación que se nos ha otorgado en forma gratuita. Ese es más o menos el tema de estos primeros 3 versículos. Pero en realidad todo el libro trata acerca de Jesús, ¿no? Trata de que Jesús, el nombre de Jesús es más sublime. La revelación de Jesús es mejor y superior. Incluso Jesús es superior a los mismos ángeles. Pero no solo es Jesús mejor y superior, sino que el libro de Hebreos también dice que la salvación que ha realizado Jesús por nosotros es grande. Es grande, es mejor. La salvación que Jesús nos otorga es una salvación maravillosa y que no se puede comparar a ninguna otra hazaña que el ser humano haya podido hacer en esta tierra. No se puede comparar. La salvación que Jesús nos otorga es una salvación única, es una salvación superior y es una salvación especial. El autor de Hebreos lo llama una salvación vasta o grande. Vamos a leer el verso 3, por favor. Miren lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo le llama la salvación? Una tan grande salvación. Esa palabra tan grande, es decir, que la salvación que Jesús nos trae es vasta. Cuando digo vasta, no estoy hablando con B grande, sino que con B chica. Es decir, que es grande. Suficiente. Sí es suficiente, pero es algo, lo que ha hecho Jesús es algo grandioso. ¿Sí? Es algo muy, muy sublime. O sea, no solo Jesús es superior y es mejor, sino que la salvación de Jesús también es mejor, es superior, es grande la salvación que Jesús nos da. Eso es interesante, ¿no? Por lo tanto, el acto que Jesús hizo en esta tierra no tiene comparación con ninguna otra obra que el ser humano haya podido hacer. Ninguna película, a veces las películas sacan lágrimas de los ojos a algunas personas, ¿verdad? Porque tienen mucho contenido, mucho drama. Pero ninguna película puede alcanzar la historia de Jesús. La historia de Jesús en esta tierra es hermosa, es excelsa, es sublime, es bella. Pues en esa historia Él ha salvado a la humanidad. En su vida y su muerte, Él ha conseguido para nosotros la victoria, el perdón de nuestros pecados. Ningún mundial tampoco puede compararse a lo que Jesús ha hecho, a la victoria que obtuvo Jesús. La victoria que Jesús obtuvo en este mundo no se compara a ninguna otra victoria que hayamos podido nosotros ver o oír, ¿no? A veces nos quedamos pasmados con la derrota
de Goliat, ¿no? Por manos de este pequeñito llamado David. Pues la historia de Jesús venciendo en nuestro lugar no se compara a esa historia. Es única, es especial. Ninguna novela tampoco puede compararse a lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. El drama que vivió Jesús, el sufrimiento que pasó Jesús, quien sin armas fue a la cruz, venció al diablo, llevó nuestros pecados y venció también a la misma muerte. Por lo tanto, Pablo, o el autor de Hebreos, tiene razón cuando dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La salvación que Jesús nos ha traído, hermanos queridos, es grande, es vasta, es infinita. Así que, hermanos, a veces nosotros podemos tener algún héroe en esta tierra, pues esos héroes no son nada comparando con el héroe, nuestro Señor Jesucristo, que Él sí nos trajo una victoria que es verdadera, no solo es emocional, sino que es verdadera, es real, es única y también es irrepetible, es decir, nadie lo puede volver a repetir, porque nadie puede igualar la obra que Jesús ha hecho por nosotros. Pero el autor de Hebreos está preocupado por algo, y la preocupación tiene que ver con la iglesia. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? O sea, ¿qué más se puede hacer por ti que no haya hecho ya el Señor? Si tú no fincas tu esperanza en los logros de Cristo, en los méritos de Cristo, ¿qué más se puede hacer por ti? Todo lo relacionado a nuestra salvación ya fue pagado, ya fue hecho por nuestro Señor Jesús. Si tú no crees en ese evento, ¿qué otra cosa te puede salvar? ¿Cómo escaparás tú del juicio de Dios? Porque esta palabra escapar está en el contexto del juicio de Dios. Si tú tienes de poca monta la salvación, tomas la salvación de Cristo como algo ínfimo, algo de poco valor, ¿cómo vas a escapar tú del juicio de Dios? Si estás tomando en poco valor el sacrificio de Cristo. Y hermanos, de verdad, cuando uno mira los pasajes de la historia de la iglesia, de verdad, la iglesia está en otro tema muchas veces. La iglesia, me refiero a la iglesia cristiana. Cuando uno observa qué es lo que predica la iglesia, qué es lo que enseña la iglesia, uno puede decir: la iglesia se ha descuidado. Habla de todo menos de Cristo. ¿Sí? Hasta están metidos algunas personas en política, ¿no? Y hablan de un cambio social y religioso, que la iglesia, teniendo un papel más político, puede lograr cambiar el orden de las cosas. Pero se han descuidado de esto, lo que dice el escritor de Hebreos, de esta salvación que es grande. Es que no hay nada grande más allá de Cristo. No hay nada más grande de lo que Cristo ya ha realizado. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Yo te pregunto esta noche, ¿en dónde está tu esperanza? ¿En dónde se fundamenta tu fe? ¿De qué hablas? ¿Cuál es el tema que tú más te deleitas en compartir con la gente? ¿Es esta salvación o es otra cosa? El autor de Hebreos está preocupado porque parece que la iglesia va a tomar otro rumbo. Y él va a utilizar esta otra palabra que está en el 2.1. Miren lo que dice el 2.1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
¿Hay el peligro de deslizarse? ¿Sabes lo que significa esta palabra, deslizarse? En el griego es ir barco a la deriva, es ir sin rumbo, es flotar en el agua sin tener un ancla. ¿Vio? Esta es una figura que saca el autor de Hebreos de la era de las naves, de los barcos. Ser llevado por la corriente. Ser llevado por la corriente. Deslizarse es eso, que al final, al ser llevado por la corriente, ir sin rumbo, el final de esa embarcación va a ser precipitosa, va a ser destructiva, va a ser un final terrible. Y la invitación del apóstol es: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Que nos vayamos a pique, sin brújula, sin rumbo, sin norte, sin derrotero. Y lo contrario de deslizarse es atender con diligencia. Ese es lo contrario a deslizarse, atender con diligencia. Esta figura también es tomada de las naves. Habían naves que cuando estaban llegando a puerto, ellos ponían un ancla. Esa ancla sostenía a la embarcación para que no se fuera soplada por el viento y se perdiera en lo profundo de la mar. ¿Sí? Aquí está hablando atender con diligencia. Quiere decir que nuestra vida tiene que estar anclada a algo seguro, a algo firme. Y ese algo seguro es lo que nosotros hemos oído. ¿De qué manera nosotros podemos permanecer en la salvación? Pregunto. Porque dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿De qué manera podemos descuidar la salvación? Dejando de orar, dejando de ayunar, dejando de hacer mi culto personal, dejando de hacer vigilias. ¿De qué manera como iglesia nosotros podemos perder el rumbo e irnos a la deriva? Dejando de creer. Algunos responderían, como yo he dicho, ¿no? Dejando de orar, dejando de hacer nuestro culto personal, dejando de ayunar, es como yo perdería la salvación. Pero ese concepto está enseñando la salvación por obras. La Biblia enseña la salvación por gracia. La salvación es gratuita, aparte de las obras. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos descuidarnos? El verso 2 es claro, ahí está. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? El Evangelio. Exactamente, hemos oído el Evangelio, la obra de Cristo. Si nosotros a la obra de Cristo la subestimamos, la tenemos como algo de poco valor, entonces nosotros nos iremos a la deriva. Nuestro final será triste, destruidos para siempre. O sea, lo que el texto bíblico nos está diciendo es que permanezcamos fincados en Cristo, nuestra justicia, y no dudar, entender que lo que hemos oído, que es Cristo nuestra justicia, que es nuestra salvación, la podamos nosotros creer firmemente, sin dudar. Y otra cosa, las cosas que hemos oído, es la voz del Hijo la que hemos oído. Amén. Porque Hebreos 1 dice, 1:2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Es la voz del Hijo. Es decir, si nosotros dejamos de oír la voz del Hijo, que es la revelación mejor y perfecta, entonces nosotros nos vamos a deslizar. Jesús es el mayor de los profetas. La revelación de Jesús es
es total, es mejor que el de los anteriores, porque es el Hijo de Dios. Entonces, si nosotros dejamos de escuchar esa voz, y esa voz dijo en la cruz, consumado, nosotros dejamos de escuchar esa voz, entonces sin duda alguna nos iremos a pique y seremos destruidos. Entonces, el texto bíblico, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Se está refiriendo a que nosotros debemos permanecer en lo que hemos escuchado. Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis. Y esa es la voz de Jesús. No endurezcáis vuestro. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y yo os haré descansar. Esa es la voz de Jesús que nos invita a descansar en Él. Pero si tú no oyes esa voz, yo te pregunto, ¿dónde vas a encontrar reposo? ¿Dónde vas a encontrar descanso? ¿Dónde vas a encontrar seguridad? ¿Dónde vas a encontrar esperanza? Si no quieres escuchar la voz del Hijo. Pero déjame decirte, hoy en día existen muchas personas que están escuchando un pocotón de filosofías y ya no quieren escuchar a Jesús. Para ellos es más importante lo que dijo Carlos Marx, Lenin o algún político capitalista, pero ya no quieren escuchar la voz del Hijo que nos dice, venid a mí todos los que estáis cansados y yo os haré descansar. Esa es la voz del Hijo, la voz que nos llama al descanso en su digna y hermosa persona. El pasaje debería ser traducido de esta manera: ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco valor la salvación del Hijo? ¿Sí? ¿Cómo escaparemos nosotros si menospreciamos la cruz de Cristo? ¿Cómo escaparemos nosotros si no valoramos la cruz de Cristo? ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo vas a poder enfrentar el juicio de Dios si para ti no importa la cruz, no es tan importante, no te interesa? No valoras el sacrificio de Cristo, no crees que la cruz de Cristo es suficiente para el perdón de tus pecados. ¿Cómo vas a escapar del juicio de Dios? Si desestimas la cruz de Cristo, si te parece algo ínfimo, algo pequeño, algo de poca importancia, te pregunto, ¿cómo vas a escapar? Y el verso 2 dice lo siguiente: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí está haciendo una comparación entre la sangre del nuevo pacto y el antiguo pacto. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿sabes cuál es esta palabra? Los ángeles fueron los que entregaron la ley a Moisés. ¿Se acuerdan? En el Sinaí fueron los ángeles que entregaron la ley a Moisés. Eso dice Pablo, eso dice Lucas en Hechos de los Apóstoles, y eso dice Deuteronomio. Fueron los ángeles que entregaron la ley. Dios en la época de la ley, en tiempo de la ley, ¿cómo era Dios? ¿Endeble? Fue firme. Si leemos las páginas del Antiguo Testamento, las personas por desobedecer en algo recibían el castigo, eran lapidados, apedreados, eran ajusticiados, inclusive hasta los animales. En el Antiguo Testamento Dios fue firme. Si en el antiguo pacto Dios fue firme, ¿cuánto más en el nuevo pacto? Si nosotros tomamos por inmunda la sangre de Jesús, rechazamos y creemos que esa sangre no me limpia del pecado. Lo que me limpia del pecado es mi conducta, es mis obras. Y no valoramos la cruz de Cristo, lo tenemos en poca estima. ¿Cómo crees que tú te vas a salvar del juicio de Dios? Dios en el antiguo pacto, este es un ejemplo, fue firme. ¿Cuánto más aquellos que rechacen la sangre del Hijo de Dios y lo tomen por inmunda? Pues serán condenados. Pues en nuestra época la gente
Yo estaba hablando con un amigo esta mañana. La gente ya no valora el cristianismo, no valora a Cristo. La gente hoy día está más metida en nuevos conceptos, en nuevas ideas, y creen que la historia de Cristo es ridícula, que la historia de Cristo es un mito, dicen algunos. Pues ¿cómo vas a escapar si tú desestimas la cruz de Cristo? La cruz de Cristo, como dije antes, es una salvación vasta, es una salvación infinita, es una maravillosa salvación. Y Dios nos invita a creer en esta salvación. La única manera de pasar el juicio o cualquier juicio que venga es creer en que en esa salvación, en ese Cristo que vivió y murió, nosotros hemos sido salvos, hemos sido perdonados. Hermanos, ¿en dónde está tu esperanza de salvación? ¿En dónde está centrada tu fe? ¿A dónde estás mirando? ¿En dónde está tu convicción? Si está en Cristo, no te vas a deslizar. Pero si no estás en Cristo, entonces irás como un barco sin rumbo, sin brújula. Irás a la destrucción eterna. Yo termino con este pasaje que está en Mateo. Esto hasta me parece profético, lo que se encuentra en el libro de Mateo, ¿no? Hay una interesante definición ahí. 22. Hay un grupo de personas que fueron invitados a una fiesta de bodas. ¿Vio? Ellos fueron invitados y era gratuito, no tenían que pagar nada. Hasta el vestido había sido, era una dádiva del rey, obsequiado. O sea que no tenían que ir con sus propias ropas, sino que el rey había hecho vestidos para que la gente asista a esa fiesta de bodas. Y había preparado todo. Ellos solo tenían que asistir, no tenían que hacer nada, solo asistir. Pero ¿qué dice el texto bíblico en Mateo 22:5? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Reemplazaron la invitación del rey por las buenas obras. ¿Qué les parece? Dice que unos se fueron a su labranza. ¿Qué es labranza? A trabajar. ¿Es bueno trabajar? Por supuesto que sí, porque si no trabaja, entonces ¿cómo comemos? Y la Biblia dice que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Quiere decir que debes trabajar, debes esforzarte. Y dice otros a sus negocios. Ellos prefirieron sus buenas obras, pero se olvidaron de ir a la invitación que el gran rey les estaba haciendo. Hay mucha gente hoy en día que lo mismo, ha abandonado a Cristo por sus buenas obras. ¿Sí? Piensan que la invitación que Cristo les ha hecho es algo de poca monta, que es algo que no, bueno, lo puedo dejar. No, sí, que no tiene importancia. No lo estiman, no le dan el valor. Le dan más valor a sus conceptos, filosofías, a su conducta, a sus buenas obras. Y esta parábola termina diciendo: allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, la salvación que Jesús nos ha otorgado es grande, es maravillosa. Es grande porque la persona más pecadora puede ser salva, se salva si cree en Jesús. Se salva si se apropia de los méritos de Cristo. Esa salvación es grande porque puede salvar al mayor de los pecadores. Es grande porque su amor es un amor infinito, que a un pecador como tú y como yo amó, entregándose sin reservas totalmente por nosotros.
no menospreciemos la salvación del Señor. Si bien es cierto, es gratis, pero menospreciar es llevar tu vida a la deriva, es irte directamente a la muerte, a la destrucción eterna. Tienes que ir a Jesús, tienes que creer en lo que Él ha hecho por ti. Solo aquellos que confíen en la sangre de Jesucristo, valoren el sacrificio perfecto de Jesucristo, valoren su vida perfecta, se abandonen totalmente en lo que Él ha hecho, serán salvos. No hay otra manera, no hay otro camino. El único camino es la salvación que se nos ha ofrecido por medio de Jesucristo. No hay otro camino, hermanos, hacia el cielo. El único camino ya ha sido caminado por el Señor Jesús. Nosotros no tenemos que recorrer ese camino, solo tenemos que creer. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ese está en el contexto del pueblo de Israel, que fue invitado a reposar, pero dice el autor de Hebreos que no entraron por su incredulidad. Hermanos, nadie se va a perder por pecador. Olvídese de esa tontería que nos metieron. Nadie se perderá porque pecó. Si la gente se perderá, es por incrédulos, por no haber creído en la salvación tan grande que el Mesías, que Jesucristo vino a realizar por nosotros, porque no han querido descansar en los logros de Cristo. Pierden su primogenitura por un plato de lentejas, por cosas ínfimas que no tienen sentido, y van a ser hallados sin la justicia de Cristo. Más bien Pablo decía, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo Jesús. Hermanos, los invito a valorar la justicia de Cristo y apropiarse de esa justicia. Es lo único que nos puede salvar o que nos ha salvado. En Él se encuentra toda nuestra esperanza. Amén. Amén. Amén.